mes en el marco del Annual Technical Conference and Exhibition en Dubái. Entonces, bueno, ya pues con la presentación ya nos conocen. Queremos hacer, digamos, el agradecimiento a la SPI, al capítulo de Colombia, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes pues esta experiencia del trabajo que les venimos a presentar. Pues a todos los asistentes, muchas gracias por su interés en el tema y esperamos que sea de su agrado el tema que vamos a mostrarles. Y pues también queremos dar un agradecimiento pues a cada una de las compañías que nos dio el soporte técnico para la presentación de este paper, que fue pues Geopar Colombia y Qma Solutions Colombia. Bueno, ahora los voy a dejar con nuestra compañera Erika, quien va a presentar toda la parte como de contexto inicial acerca del trabajo que les venimos a presentar. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Como parte de la agenda que vamos a manejar en la presentación, vamos a hablar de un pequeño overview, tanto de lo que son los fluidos de completamiento como el contexto del paper, la metodología y los criterios utilizados para el diseño del fluido de completamiento y control, los resultados de la implementación de esta metodología en campo y de la implementación de este fluido diseñado, las conclusiones del estudio y vamos a ver qué viene más adelante relacionado con este tema de fluidos de completamiento. Y al final, pues como lo decía Luis Felipe, vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios de toda la audiencia. Bueno, para empezar, queremos hablar, digamos, de manera muy general respecto de qué es un fluido de completamiento, cuál es su objetivo y por qué es importante en el desarrollo de las operaciones de pozos de petróleo y de gas. Primeramente, pues los fluidos de completamiento, como su nombre lo indica, son líquidos o son fluidos que se usan para terminar los pozos luego de la perforación previo a la etapa productiva. Y usualmente este tipo de fluidos son libres, sólidos, y se usan tanto para pozos donde pozos de tipo productores de gas o productores de aceite, ¿no? Su principal objetivo pues es proporcionar un control de pozo, o sea, su primer objetivo es ser la primera barrera de control durante las operaciones de puesta a producción del pozo. Y como segundo objetivo está minimizar el daño y proteger la formación productora de cualquier daño por la posible interacción de este fluido con el reservorio. ¿Por qué es importante? Precisamente porque es el primer fluido que va a estar en contacto con la formación previo a la puesta de producción y la vida productiva del pozo. Algunas características de este fluido de completamiento son que, bueno, primero es un fluido que tiene densidad, tiene una densidad que se calcula basada en las presiones esperadas de formación. Esta densidad también lleva, en la mayoría de los casos y por norma API, un margen de seguridad. Para poder dar esta densidad, usualmente se emplean sales, ya que las sales son aditivos químicos que se solubilizan completamente en los líquidos y son libres de sólidos o cualquier partícula sólida suspendida que pueda quedar en el fluido y generar algún daño. Es un fluido que debe ser químicamente compatible tanto con los fluidos del reservorio como con la roca, y en ese sentido pues debe minimizar, reducir o incluso hasta estimular la formación productora y minimizar los daños de formación. Usualmente se usan bases acuosas, limpias y libres de sólidos. Y como les decía, con el objetivo de reducir estos daños de formación que se pueden generar a partir de la interacción del fluido de completamiento con el yacimiento, usualmente se aditivan valga la redundancia, aditivos como surfactantes, solventes mutuales, bactericidas, inhibidores de corrosión, entre otros, ¿no? Y una característica muy importante, sobre todo para pozos muy profundos, es que es un fluido que debe ser estable a la temperatura, ¿no? Sobre todo a altas temperaturas, que al estar en contacto en altas temperaturas no genere ningún precipitado, no genere ningún problema de inestabilidad que pueda más adelante causar o incrementar el daño a la formación. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, pues usualmente para densificar este tipo de fluidos pues se usan las sales, ¿no? Para seleccionar el tipo de sal que vamos a utilizar
en el fluido de completamiento pues existen diferentes criterios. Primeramente, pues se debe pensar en que el tipo de sal a utilizar genere una salinidad similar o superior a la salinidad de la formación para que sean compatibles. Segundo, considerar los rangos de densidad a los que vamos a llegar. Una cosa es la densidad de control y otra cosa también es la densidad máxima de saturación de esta sal. Entonces, se deben considerar estos dos rangos de densidad para saber cuáles sales están dentro del rango de uso y cuáles no. Y adicionalmente, criterios ambientales de disposición, de tratamiento y obviamente temas de costo, ¿no? En la tabla que aparece acá presente vemos las diferentes sales que están disponibles en el mercado, las cuales pueden ir de un rango desde 8,4, 8,35 hasta 20, 21 libras de densidad. Esto depende de los requerimientos, como les digo, de control de pozo que se tengan y también de temas de costo, de temas de leyes y ambientales para su disposición y tratamiento, ¿no? En algunos casos, cuando los requerimientos de densidad no son muy altos, ha sido una práctica frecuentemente vista en la industria que se usa agua fresca como fluido de completamiento, porque decimos, bueno, con la densidad del agua podemos tener un buen control de pozo, usemos esto, no necesitamos más. Operativamente es una práctica que funciona, pero no es recomendable porque los fluidos dulces sin ningún tipo de aditivo que nos genere surfactancia o que nos genere alguna inhibición, pues pueden generar daño a la formación. Entonces, pues es una práctica que se usa, pero no es recomendable. Ya en el tema de los aditivos, pues existen una amplia gama de aditivos que pueden ser considerados en el diseño, pero esto va a depender propiamente del tipo de crudo, de la naturaleza del yacimiento y de los temas operativos que se tengan en el momento del completamiento. Dentro de los grupos de aditivos que podemos encontrar están los surfactantes, los solventes mutuales, inhibidores, dentro de los cuales pues, hay inhibidores de corrosión, inhibidores de scale, también están los bactericidas, inhibidores de arcilla, podemos incluir también reductores de viscosidad, reductores de fricción. Y como les digo, cada uno de estos tipos de aditivos va a depender mucho de las características propias del yacimiento y los requerimientos operativos. Aquí hay algo muy importante y es que no todos los aditivos, y esto quiero hacer referencia específica a los surfactantes y a los solventes, que son los, digamos, de mayor impacto en el diseño, sirven o tienen el mismo comportamiento de interacción con todos los crudos, ¿sí? Puede ser que el surfactante A con el crudo pesado, con un crudo liviano tenga un desempeño muy diferente, se requieran concentraciones más altas, más bajas, y este es un juego de pruebas de laboratorio que se realiza, digamos, para su diseño y que cobra mucha importancia y es la base de todo el estudio que vamos a ver a continuación. De la misma manera, las concentraciones y los tipos de aditivos que se usen de los demás grupos, pues también va a depender mucho de las características del yacimiento, ¿no? Bueno, finalmente, para completar este panorama global de lo que es el fluido de completamiento, vamos a hablar también de los daños de formación. Básicamente el daño de formación, pues todos conocemos que es un efecto sobre la baja productividad de los pozos que es causado o inducido por operaciones tanto de perforación, de completamiento y de workover, mayormente por los fluidos que se utilizan durante estas operaciones. Los mecanismos de daño que podemos inducir o encontrar están incompatibilidades por interacción de fluidos, las emulsiones, la incompatibilidad entre los fluidos y la roca del reservorio, invasión o migración de pinos, hinchamiento de arcillas cuando la formación productora tiene un contenido importante de estas, entrapamiento de fases o bloqueos, cambios de la mojabilidad o alteración en la mojabilidad de la roca o en la absorción y afectaciones por actividad biológica por temas de bacterias. Estos son, digamos, los diferentes tipos de daño que podemos encontrar y en los cuales se enfocarían el diseño del fluido de completamiento, que es lo que vamos a ver más adelante en el desarrollo del paper. Voy a darle la palabra a mi compañero Carlos Mario Díaz para que ya les dé la introducción acerca del desarrollo del estudio.
Muchas gracias, Erika. Bueno, ya Erika básicamente hizo una muy buena contextualización de la importancia de estas salmueras para prevenir ese daño de formación. Aquí les voy a explicar un poco las generalidades, dónde se realizó el estudio. Este estudio se realizó en la cuenca de los Llanos Orientales, aquí en Colombia, como vemos en el mapa, justo en esta franja azul. La litología son arenas cuarzosas, encontramos que tiene alguna presencia de arcillas, como son la caulinita, la esmectita y la hilita. Ya para ver el detalle de esta mineralogía la podemos encontrar directamente en el paper. El crudo tiene un API entre 14 y 30 grados, esto varía dependiendo la formación y el campo donde estemos haciendo el análisis. La salinidad del agua es baja, estamos hablando alrededor de los 100 a los 2000 ppm, y las profundidades de los pozos están alrededor de los 10.000 a los 11.000 pies. El principal problema que encontramos fue un daño de formación causado por incompatibilidad de los fluidos de completamiento y los fluidos de formación. Aquí es muy importante recalcar que inicialmente se estaba utilizando como fluido de completamiento y control agua fresca. Si bien esta agua fresca funciona operativamente para controlar el pozo, genera una serie de problemas adicionales a la formación, lo cual se ve reflejado en un daño de formación y reducción en la productividad de los pozos. Entonces el estudio lo enfocamos básicamente en tratar de prevenir este daño de formación e incrementar la productividad de los pozos. El estudio consistió en analizar 4 campos y ya los vamos a ver más adelante los análisis que hicimos. Esta es la metodología que utilizamos para este estudio. Si bien existen otros análisis de laboratorio, estos fueron los que implementamos y tuvieron muy buenos resultados. ¿Sí? Primero se seleccionó la sal base, básicamente evaluando la capacidad de inhibición de las arcillas. Luego se seleccionó el agua para la mezcla. Aquí fue importante también la caracterización físico-química de estas aguas. Ya para la selección de los aditivos, que en este caso estamos hablando de solventes, mutuales y surfactantes, se tuvieron en cuenta estas pruebas que voy a mencionar a continuación. Compatibilidad fluido a fluido y prueba de detergencia. Se hizo una prueba de mojabilidad visual. Aquí afortunadamente contamos con 2 cores de dos plugs de 2 campos y pudimos hacer una prueba de mojabilidad por ángulo de contacto y finalmente se hizo una prueba de tensión interfacial. El primer punto para empezar esta prueba fue determinar la capacidad de inhibición de las sales que utilizamos. Fue muy importante la caracterización de la mineralogía de la roca. Aquí utilizamos un coating de formación para hacer esta prueba. Básicamente la prueba aquí vemos en el eje X el tiempo de exposición de los fluidos y en el eje Y vemos el porcentaje de hinchamiento de las arcillas. Se evaluaron 4 tipos de fluidos. En la línea azul vemos agua fresca. En la línea verde vemos formiato de sodio. Se evaluó también como línea morada un formiato de potasio. Y la línea roja corresponde a un cloruro de potasio. Todas se evaluaron sin aditivos químicos. Como podemos ver, se seleccionó el KCl, ya que tuvo mayor capacidad de inhibición y fue seleccionado para la sal base. Seguidamente se seleccionó el agua para la mezcla. Esto es un ejemplo del campo A. Como les mencioné, tenemos 4 campos. El detalle está en el paper, pero esto es para que se hagan una idea. A partir de la caracterización físico-química, vemos, por ejemplo, el calcio, los cloruros, los sulfatos, tienen valores bastante bajos, lo cual nos indica que las aguas fueron estables y no necesitan unos aditivos adicionales. Entonces, en este punto ya seleccionamos la sal base, que en este caso fue el KCl, ya tenemos el agua para la mezcla. El siguiente paso fue hacer una prueba de compatibilidad fluido a fluido y prueba de detergencia. Se hicieron diferentes relaciones basadas en la norma API y también para simular los diferentes cortes de agua que pueden tener los pozos al momento de entrar en producción. En la parte izquierda vemos las compatibilidades de agua fresca y a la derecha vemos la compatibilidad del fluido diseñado. Básicamente los criterios de evaluación para estas salmueras se utilizaron primero tener una separación rápida de las fases
y una fase definida, tener una fase acuosa clara, que no se generen emulsiones, que las paredes del recipiente queden completamente limpios y que en la prueba de detergencia los granos de arena no queden impregnados de crudo. Como vemos en la compatibilidad del agua fresca, a la izquierda, se observa una fase acuosa limpia, se observa clara, pero como pueden ver aquí, se observa una emulsión, un bolvo, lo cual nos está indicando que hay una alta tensión interfacial y emulsión. Adicionalmente, las paredes del recipiente, las paredes del vidrio quedan impregnadas de crudo, y aquí nos está diciendo que hay un cambio en la maltabilidad también. Y finalmente la detergencia, ven cómo el crudo queda adherido sobre la arena, impidiendo que se separen las fases. Ya cuando pasamos a la derecha, en el fluido diseñado, vemos que el fluido cumple con todos los criterios de evaluación previamente mencionados, una muy buena fase acuosa limpia. Vean esta tensión interfacial visualmente, ya la vamos a ver numéricamente en comparación con esta, y las paredes del recipiente quedan completamente limpias. A esto es lo que le estamos apuntando. Aquí esto es un ejemplo, porque aquí se hizo un estudio bastante grande, se hizo un mapeo de estos 4 campos, se probaron diferentes productos, diferentes surfactantes, hasta llegar a concentraciones óptimas. ¿Qué encontramos nosotros? Que dentro de un mismo campo, la misma formulación no aplicaba. Tocó diseñar diferentes formulaciones y tener prácticamente una formulación personalizada. Con esto garantizamos de no tener un daño en la formación, y ya vamos a ver los resultados más adelante del incremento en productividad que pudimos ver en los pozos. Una vez seleccionamos esos aditivos químicos, ya tenemos una salmuera. Tenemos una sal base, que es el KCl, y tenemos unos aditivos que fueron surfactantes y solventes mutuales. Aquí lo que se procede a hacer una prueba de mojabilidad visual. Se utilizó arena Ottawa. En las imágenes de arriba vemos, se utilizaron 2 fases, una fase acuosa y una fase oleosa, básicamente simulando la interacción entre los fluidos de yacimiento y la roca. En la parte superior vemos las imágenes que la mojabilidad inicial, en la fase acuosa se dispersa la arena, y en la fase oleosa se aglomera la arena, se generan unos grumos. Esto nos está indicando una mojabilidad preferente al agua. Cuando pasamos a las imágenes de abajo, vemos que una vez entra en contacto con esta salmuera de completamiento, nos observa un cambio en la mojabilidad. Estamos manteniendo la mojabilidad al agua, como podemos ver unos grumos bastante claros en la fase oleosa. Muy bien. La siguiente prueba que se realizó, como les mencioné anteriormente, se contaron con 2 cores, uno del campo A y el otro del campo C. Se hizo la prueba de mojabilidad por ángulo de contacto. Aquí lo que tenemos en esta línea es el tiempo de absorción, que es bastante importante para el análisis, y tenemos el ángulo de contacto, tanto para la fase de agua y para la fase de petróleo. En esta parte izquierda vemos las condiciones de la roca antes de estar en contacto con la salmuera, y en la derecha vemos las condiciones de esta roca después de entrar en contacto con la salmuera. Podemos ver que la mojabilidad inicial para el core del campo A corresponde a una mojabilidad mixta preferente al agua. Una vez lo ponemos en contacto con la salmuera de completamiento, vemos que la mojabilidad no cambia, se mantiene siendo mixta, incluso acá tenemos un ángulo de contacto de 0 preferente al agua. Ya cuando vamos a ver los resultados del core C, también se obtiene una mojabilidad mixta, como vemos acá, 26 grados para la fase acuosa y 0 grados para la fase oleosa. Tenemos mojabilidad mixta, pero preferente al crudo. Esto, digamos que es algo típico para los crudos pesados. Sin embargo, cuando entramos en contacto con la salmuera de completamiento, tenemos un cambio en esa mojabilidad, pasando de ser mixta, preferente al petróleo, a una mojabilidad completamente mixta a las 2 fases. Aquí nos da un punto, digamos, de mejora para seguir trabajando en esto, y es lo que haremos en un próximo estudio, y es que sí se puede seguir trabajando para obtener unos cambios de mojabilidad que sean favorables al petróleo. Ya finalmente se realizó una prueba de tensión interfacial. Aquí vemos las barras azules corresponden a las tensiones de los campos del campo A, las barras rojas a las tensiones del campo B, y así sucesivamente, la barra verde al campo C y la barra gris al campo D. Estas barras más grandes son las tensiones interfaciales
del crudo con el agua fresca, vemos que tiene tensiones bastante altas, entre 10 y 14, que son razonables para este tipo de crudos. En comparación con las tensiones interfaciales, posterior al diseño de la salmuera, vemos una reducción bastante buena, aproximadamente un 98%, casi que en todos los casos. Si bien no una tensión interfacial ultra baja, se puede seguir optimizando para llegar a valores incluso más óptimos que estos. Que estamos hablando de una reducción aproximadamente de 3 órdenes de magnitud, que es bastante bueno. Hasta aquí finalizan toda la parte de laboratorio que hicimos para el diseño de la salmuera. Los dejo con Carlos Cortés, que les va a explicar un poco los resultados que obtuvimos, tanto de daño de formación como incremento en productividad, y finalmente con las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos en este slide lo que podemos observar es el resultado de los análisis de daño de formación y de productividad, mostrando el antes y el después de la aplicación de este fluido de completamiento diseñado. Acá, digamos, aquí al lado izquierdo podemos ver una gráfica que corresponde, digamos, al skin encontrado en análisis de pruebas de presión para el grupo 1, que corresponde, digamos, a los pozos donde se haya completado con agua fresca como fluido de completamiento. Este grupo 1, bueno, corresponde a 19 pozos para el piloto, en el cual lo que podemos ver es que tuvimos un porcentaje bastante alto de pozos con daño y formación, un 41% de los pozos de este piloto, lo cual pues es un número bastante alto, es grave, digamos, y afecta en términos del performance de los activos, en términos económicos. Entonces es un resultado muy negativo, por decirlo de alguna forma. Acá podemos ver también, digamos, en la magnitud del skin, como podemos ver que los valores más altos incluso llegan a estar en valores superiores a 20 unidades, incluso el máximo es un número 27, son valores demasiado altos que prácticamente, si uno mira estos tres pozos, es prácticamente que si uno tuviera la perforación de tres pozos casi que secos, o sea, prácticamente no estamos obteniendo ningún retorno de la inversión con la perforación de estos pozos con estos altos daños de formación. Y entonces, digamos, al tener esta condición, ¿a qué nos lleva? Digamos, nos lleva a tener que pensar en estrategias de remediación como estimulaciones, lo cual ya tiene pues un costo o una exposición de capital adicional, y pues también se tiene el riesgo de que no todas las operaciones de estimulación son 100% exitosas y no se logra recuperar pues el potencial de los pozos, ¿no? Acá, digamos, comparativamente, vemos el grupo 2, al lado derecho, que correspondió a los 24 pozos, en los cuales ya se implementó, digamos, este fluido de completamiento y control diseñado, que pues, presentamos aquí a lo largo de la presentación, en donde vemos que fue un cambio bastante bueno, un cambio significativo, en el cual vemos que solo el 16% de los pozos de este grupo nos presentó daño de formación, y vemos también cómo en magnitud de unidades de skin redujo significativamente, pasando de un valor máximo de 27 a un valor máximo de 6, lo cual pues es una mejora significativa para el performance del activo como tal. Aquí, digamos, una cosa pues importante para comentar es que acá lo único el única, digamos, variable que varió de un grupo al otro básicamente fue el fluido de completamiento y control. Digamos, todos los demás variables que pudieron haber influido en el skin, digamos, como lodo de perforación, incluso, digamos, las técnicas de cañoneo utilizadas fueron exactamente las mismas. Entonces, digamos, pues, esto, digamos, nos elimina y nos permite, pues, parametrizar mejor el resultado de la salmuera de completamiento que utilizamos. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver, digamos, un análisis pues, complementario, que también lo basamos en la interpretación de pruebas de presión y en análisis de modelo de pozo que realizamos, en donde podemos ver como estas grafiquitas, en donde podemos ver cuál fue el índice de productividad, digamos, esperado, que nosotros teníamos proyectado para los pozos, comparándolo contra el índice de productividad real que obtuvimos en los pozos. Y pues esta línea, digamos, como dependiente unitaria, pues nos indicaría cuáles son los pozos que estuvieron de acuerdo al pronóstico, ¿no? Aquí en esta barrita azul. Acá, digamos, podemos ver aquí en esta sección inferior de la gráfica del grupo 1, los pozos que están como en la zona de daño, ¿no? En donde teníamos un IP estimado mucho más alto del que encontramos real. Entonces, digamos, vemos cómo tenemos una gran cantidad, digamos, de pozos que estuvieron en esta zona de daño, un 37%. Tenemos un 58% de los pozos que están aquí dentro de esta margen, en los cuales obtuvimos unos resultados de acuerdo a lo esperado, y pues solo un pozo acá, digamos, representando el 5%, que mostró un resultado por encima de lo esperado.
Comparativamente con el grupo 2, ya con la implementación de nuestra salmuera de completamiento diseñada, vemos como los puntos, digamos, como que se agrupan mejor acá, digamos, en este clúster aquí alrededor de la pendiente unitaria. Podemos ver cómo obtuvimos, digamos, un 20% correspondiente con el análisis anterior de pozos que estuvieron por debajo de lo esperado, o pozos con daño de formación que estuvieron por acá en esta región. Podemos ver un 50% de los pozos que se comportaron tal de acuerdo al pronóstico, y acá, digamos, empezamos a notar como unos efectos bien interesantes, que es que notamos ya un 29% de los pozos, que son este grupo que ven ustedes acá, que excedieron, digamos, el estimativo que nosotros teníamos y mostraron un índice de productividad superior al estimado inicial, lo cual pues nos pone una posición pues bastante beneficiosa, ¿no? Esto ya se refleja en aumentos de producción de los pozos, aumentos, digamos, de flujos de caja y del NPV provenientes del activo. Entonces, digamos que es un resultado bastante positivo el que podemos ver luego de la implementación de nuestra salmuera. Básicamente, digamos, esta es como la gráfica que queremos mostrar, que digamos que es la de mostrar del piloto exitoso de la implementación y de todos los trabajos que mostramos. Ya digamos aquí como para rematar con la última parte, con el tema de nuestras conclusiones, pues quiero resumir como la conclusión principal del estudio, la quiero resumir un poco coloquialmente, resumiéndola como que es mejor prevenir que lamentar, ya que como estamos viendo, con un esfuerzo en cuanto al diseño de los fluidos de completamiento, nosotros pues nos ahorramos muchos dolores de cabeza, tenemos mejores productividades, mejor performance de los pozos, de los activos, y nos evitamos una serie de trabajos adicionales como estimulaciones, que como lo mencionábamos anteriormente, si bien pues ya son técnicas también probadas y todo, se requiere de mucho esfuerzo también para llevarlas a un estado satisfactorio, y no siempre son exitosas en las primeras intentos, ¿no? Desde el punto de vista de diseño de nuestras salmueras de control, podemos ver que la caracterización físico-química de nuestras aguas bases es supremamente importante, ya que nos permite pues formular mejor los aditivos necesarios para llevar a feliz término el diseño de nuestra salmuera. En cuanto al tema de las sales, digamos, pues como si bien lo explicamos a lo largo de la presentación, se consideran muchas veces como el medio, digamos, para densificar el fluido, para darle peso, para controlar los pozos. Es pues muy importante digamos, o esencial notar que el uso de estas sales nos funcionan como inhibidores de arcillas, reduciendo el daño de formación por este tema, y pues también, digamos, uno de los beneficios, digamos, como menores en yacimientos de agua de baja salinidad es que nos permite también utilizarlos como trazadores, permitiéndonos un mayor control del desempeño de las pruebas iniciales de completamiento y de producción de los pozos. Bueno, ya refiriéndonos, digamos, como a los resultados puntuales de nuestro estudio, ya con los datos que nos arrojaron todos nuestros cálculos, pues decimos que con la implementación de esta metodología y de esta salmuera de completamiento logramos reducir el daño de formación, como lo mencionábamos, de 27 unidades de skin a 6 unidades de skin, y pues eso representó una mejora de tener, digamos, el 80% de los pozos a condiciones favorables de productividad, cuando anteriormente solo teníamos un 60% de los pozos con condiciones favorables de productividad. Otra conclusión, básicamente, es que esta metodología o esta serie de análisis que les presentamos nosotros de esta implementación, pues en realidad son análisis que son de fácil extrapolación a otro tipo de yacimientos, de campos, de condiciones de operación, son fácilmente ejecutables, económicos, por decirlo de alguna forma, y pues, digamos, como lo vimos, ayudan muchísimo para la producción de nuestros yacimientos. Bueno, y por último, bueno, pues tenemos que uno de los daños más comunes, como lo mencionábamos al comienzo, digamos, en los yacimientos de petróleo pueden ser, digamos, las emulsiones o la incompatibilidad por estos fluidos de completamiento, como lo mostramos en los análisis, con los fluidos vírgenes del yacimiento. Entonces, pues es muy importante que dentro del diseño de estas salmueras de completamiento tengamos en cuenta el uso de solventes y de surfactantes que nos ayuden a romper esas emulsiones que son tan problemáticas. Bueno, ahora digamos, ¿qué sigue? ¿O qué sigue, digamos, como para nosotros de acuerdo a los resultados de este estudio? Básicamente, bueno, algo que ya pues estamos pues ejecutando es que pues con los resultados de esta salmuera pues se está utilizando para cualquier operación que nosotros tenemos de completamiento inicial, well service o workover que estemos utilizando en estos campos. Y estamos trabajando ahora en el tema ya digamos,
trabajar sobre los fluidos de perforación, específicamente sobre el filtrado de estos fluidos de perforación, aplicando también todo el tema de estos surfactantes y estos solventes para hacerlo un poco más amigable y menos dañino, digamos, a nuestras formaciones de interés. Y bueno, como último paso también estamos trabajando o empezando a trabajar con el tema de la nanotecnología, básicamente con los nanofluidos, con lo cual lo que buscamos es mejorar aún, digamos, el desempeño de estos fluidos, buscando reducciones en viscosidad, buscando incluso alcanzar unas tensiones interfaciales aún más bajas de las que ya presentamos, que igual de por sí son bastante buenas, y pues también que nos permita tener una mayor eficiencia, digamos, también de nuestros surfactantes. Y pues básicamente, digamos, eso es como lo que tenemos para compartirles. Aquí pues vamos a aprovechar, digamos, como para hacer pues, los agradecimientos, como lo comentamos, a las compañías que nos dieron soporte, digamos, pues, muchos de los ejecutivos de las dos compañías que nos apoyaron bastante, nuestros compañeros que nos colaboraron en el desarrollo de este estudio, obviamente pues a SPI, y pues a ustedes por su asistencia el día de hoy, y pues quedamos abiertos a todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Ingeniero, muchísimas gracias por su presentación, gracias a todos los conferencistas por la misma. Ha sido un gusto escucharlos y en este momento vamos a dar paso a la sección de preguntas. Todos los asistentes ya tienen habilitada la opción de abrir sus micrófonos, así que si desean hacer alguna pregunta pueden activar la opción de levantar la mano y realizarla verbalmente. Así que vamos a dar unos minutos mientras algunas personas desean hacer las preguntas y comenzamos con la sesión. También quisiera recordarles que en el chat compartimos el link de asistencia a la conferencia. Si ustedes desean tener las memorias del evento y los certificados de la misma, de la atención a este evento, pueden diligenciarlo y lo compartiremos a vuelta de correo. Así que este es el espacio para realizar preguntas. Si alguien quiere realizarlas, puede abrir su micrófono y levantar la mano. Nuevamente, pues agradecemos al ingeniero Carlos Díaz, Carlos Cortés, al ingeniero Jaime y a la ingeniera Erika por su presentación. A ustedes. Bueno, mientras los asistentes se animan a hacer sus preguntas, no sé si ya tenemos alguna en el chat. Tenemos una pregunta en el chat por parte de Oscar Linares y él nos pregunta, ¿cuál fue la mejor selección de los aditivos aplicados para los crudos pesados? ¿Y con qué criterios usaron para los costos o por la efectividad? Creo que es, ¿qué criterios usaron? ¿Por los costos o por la efectividad? Sí, buenas tardes a todos. Sí, bueno, como parte del estudio de sensibilización de daño de formación, digamos que los criterios que se toman en cuenta son el tipo de surfactante, ¿cierto? El tipo de solvente mutual, la carga de los surfactantes y las diferentes concentraciones que se tienen, digamos, por estudios previos que se han hecho con otros crudos. En Colombia, pues, definitivamente una de las luchas grandes son por los crudos pesados, que presentan unas emulsiones bastante fuertes y difíciles de romper. Entonces, digamos que es un estudio de la historia que se ha hecho ya con muchos crudos en Colombia y de empezar a probar basado, digamos, en esas concentraciones, en esa dosificación que se tiene. Y por supuesto también se toma en cuenta, como se dijo al comienzo, el tema económico y también la regulación ambiental para la selección de estos tipos tanto de la salmuera como de los aditivos. De pronto, para complementar un poco la respuesta de Jaime, y lo van a ver en el paper, nosotros encontramos realmente dos formulaciones que funcionaron muy bien con los crudos de los diferentes campos, pero un grupo de surfactantes y solventes arrojó que para funcionar bien necesitaba una concentración mucho más alta y el otro trabajaba mucho mejor con concentraciones bajas. Y dado que esto impacta el económico del trabajo,
lógicamente nos fuimos con las concentraciones más bajas para que el fluido fuera costo efectivo, ¿no? Gracias a Oscar por su pregunta y a ustedes por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta de Bueno, María con Ángela. respecto a cuán costosa es la implementación de esta metodología, yo diría que aquí, como dijo el ingeniero Carlos, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Definitivamente el costo de esos tratamientos, si lo comparamos con el costo total de un pozo, es un porcentaje muy bajito, muy pequeño, incluso si lo comparamos con el costo del fluido de perforación y si digamos, si lo comparamos con los beneficios en cuanto a productividad de los pozos o en el retorno, digamos, de esa productividad, yo diría que el costo es mínimo y definitivamente es un costo que vale la pena asumir. Sí, y ahí estás garantizando exactamente que el pozo te va a tener una productividad por lo menos cercana a lo que estás esperando y no ir a hacer un trabajo de estimulación para ir a recuperar esas producciones. Hay casos de estimulación muy exitosos, pero la mayoría de los casos de estimulación se está hablando alrededor del 50% de la productividad. Entonces es mejor prevenir, hacer una inversión inicial y tú la vas a recuperar con la productividad de los pozos. Gracias, ingenieros, por su pregunta, por su respuesta. Rafael Leonardo Rodríguez nos comenta, sería muy interesante la evaluación de la implementación de esta misma formulación de solventes mutuales y surfactantes, surfactantes desde la perforación de la formación productora y volver a evaluar el skin. Probablemente ni se necesiten estimulaciones matriciales o pickling. ¿Algún comentario de pronto? No, correcto, digamos que eso es lo que le estamos atacando nosotros. El daño de formación es bastante extenso, ¿sí? Nosotros podemos tener daño durante la perforación, durante el fluido de completamiento, y si uno durante la perforación ya lleva un fluido diseñado que sea amigable con la formación, los pozos van a tener una productividad espectacular, ya no vas a tener un daño de formación, ya sea por invasión de filtrado de lodo. Si el filtrado tienes alguna invasión, ese filtrado ya lleva un surfactante que te está generando un efecto positivo en la formación. Adicionalmente, si diseñas una salmuera, como la que acabamos de mostrar, ya tú sabes que todos los fluidos que van a ingresar a la formación son amigables con ella e incluso podrías tener un incremento en productividad porque lleva surfactantes, solventes, los cuales te ayudan a reducir un poco la tensión interfacial que tenga entre los fluidos y romper esas emulsiones que podemos tener a nivel de yacimientos. Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando con este paper, tratar de mentalizar un poco al público de que es muy importante diseñar las cosas desde el principio y no ir como que listo, perforo un pozo, salió dañado y voy y lo remedio después. Eso es lo que no es, digamos, una práctica que se utiliza actualmente, pero no podemos recuperar la productividad inicial que estábamos esperando. Y es súper importante, digamos, el comentario que hace súper valioso porque eso hace parte del reservoir management, básicamente cuidar nuestro yacimiento, que es como el bien más preciado, y cuidarlo desde la misma etapa de perforación y no empezar, digamos, a ejecutar un reservoir management como muy tardío, digamos, ya cuando tú tienes un problema, digamos, en tu campo. Es muy valioso el comentario. Gracias. Ingeniero Carlos, si te parece, podemos volver a al primer slide para compartir con los asistentes el código del paper para su posterior revisión. Tenemos una pregunta de Larry Andrés Gómez y él nos pregunta, en la presentación se comentó que en el estudio se evidenció que los resultados y la formulación dependían del campo y del agua que se utilice para preparar el fluido de completamiento. Los tiempos operacionales y la respuesta de intervención no se verán afectados a la hora de implementar esta metodología. Bueno, no, la idea es que este sea un trabajo de planeación, ¿no? No podemos esperar a terminar de perforar el pozo para empezar a pensar en el fluido de completamiento. Debemos ir con antelación pensando y diseñando este tipo de fluidos. En caso de los pozos de desarrollo, pues va a ser mucho más fácil obtener muestras de formación, muestras de fluido, para con antelación hacer estos diseños y tenerlos listos para el momento del completamiento y lógicamente no generar tiempos adicionales y costos
mientras se tienen los resultados del laboratorio. Y en el caso de los pozos exploratorios, pues que es un poco más difícil por la certeza de la información que se tiene, igualmente pues es determinar pozos de correlación con los que se pueda trabajar para obtener muestras de cada uno de los componentes necesarios para el diseño y estar lo mejor preparados al momento de la intervención. Eso sí es muy clave para, digamos, estar a tiempo en la aplicación y bombeo del fluido y no tener demoras operativas. Y adicionalmente lo que menciona Erika, que nos funcionó y nos pareció, lo hicimos nosotros al comienzo, hicimos un mapeo general. Eso es un trabajo que es tedioso, un trabajo que demanda tiempo porque tenemos que hacer muchas compatibilidades. Una vez nosotros tenemos el mapeo, tenemos una formulación diseñada, perforamos un pozo e íbamos a validar ese crudo que obtuvimos, lo validamos con la formulación que implementamos. Con eso íbamos haciendo ajustes en la formulación, íbamos haciendo un nuevo mapeo dependiendo de las características del fluido que íbamos encontrando a medida que vamos perforando. Entonces, a medida que perforamos más pozos, se va nutriendo más este análisis y bueno, hay que trabajarle, solo que se demanda tiempo al comienzo, pero después vas a tener un proyecto bastante optimizado. Bueno, y es un proceso dinámico, ¿no? Porque las condiciones de tus fluidos de yacimiento pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? Pueden ir cambiando también en términos de viscosidad, entonces es un trabajo que hay que seguirlo actualizando con el tiempo para digamos, llevar a feliz término todos los pozos, digamos, desde tus etapas iniciales de desarrollo hasta ya, digamos, la finalización de tu perforación, digamos. Correcto, muchas gracias por su respuesta. Luis Jorigua tiene levantada su mano, así que Luis, adelante si quieres hacer una pregunta. Muchas gracias. Ingenieros, muchas gracias por la ponencia, excelente, me ha parecido excelente todas las explicaciones. Quería consultar en temas de campos por sistemas de recobro mejorados por inyección de vapor. Los campos, arrancando la ponencia, pues hablan acerca de pronto de la inestabilidad de estos fluidos de completamiento en cuanto a temas de temperatura, ¿sí? Ese análisis va de acuerdo a un rango de temperatura, es decir, si por ejemplo se tuvo en cuenta entre un máximo de temperatura y un mínimo de temperatura. Lo digo porque en algunos pozos, sobre todo en el Valle Medio de Magdalena, por ejemplo, también pasa en completamientos iniciales bajan motores de fondo a moler tapones y pues limpieza, calibración, etcétera. Y a través de esas circulaciones vemos que a través del motor la temperatura cambia del fluido. No sé si se tuvieron también pues en cuenta pues todo esto, o eso ya es para otro próximo estudio. Muchas gracias. Bueno, respecto de la temperatura, es un punto muy importante, porque la temperatura juega dos papeles dentro del diseño del fluido. El primero es que el rompimiento de las emulsiones en las pruebas de compatibilidad se ve favorecido al estar en contacto con temperatura. Luego, las temperaturas a usar durante las pruebas de diseño, lo que es pruebas de compatibilidad, pruebas de detergencia, deben ser similares a las temperaturas del reservorio, ¿sí? O inferiores. De tal manera que veamos un comportamiento lo más cercano a las condiciones que vamos a tener en el yacimiento, ¿no? Por ese lado es una cosa. Y por el otro lado, la temperatura juega un papel importante en la estabilidad de los fluidos, ¿no? Otra cosa es lo que tú comentabas, que durante algunas operaciones y ya con el pasar de la permanencia del fluido en el wellbore, al estar en contacto con esa temperatura, puede generar alguna estabilidad. Esa estabilidad la medimos mediante pruebas de estabilidad térmica tanto para las aguas como para las salmueras, para garantizar que al estar en contacto durante un tiempo determinado a una temperatura determinada, no iba a generar ningún precipitado, ni las aguas solas, en caso de que fueran aguas duras o aguas con altos contenidos de sulfatos o hierros, como lo mencionaba Carlos, pues en este caso no se dio, ni las sales que se seleccionaron
fueran a precipitarse o a evaporarse al contacto con esta temperatura y a generar algún daño. Entonces, el tema de la temperatura es fundamental, es un criterio y es un dato de entrada para todo el estudio, y es muy importante considerarlo para el desarrollo del trabajo y para cualquier caso en donde se desee extrapolar la metodología. Gracias, Erika, por tu respuesta. Tenemos una pregunta adicional en el chat de María Ángela Capello. Pregunta, ¿cuál fue el elemento técnico más retador del proyecto? María Ángela, gracias por la pregunta. Definitivamente yo creo que el reto técnico más importante del proyecto pues es encontrar esa formulación óptima para yo garantizar o minimizar ese daño de formación allá abajo, ¿cierto? Recordémonos que al comienzo dijimos que son varios criterios los que debe llenar el tema de daño, que es tener buena compatibilidad, tener muy buena detergencia, luego debo tener buena mojabilidad y finalmente debo garantizar que las tensiones interfaciales sean bajas para yo garantizar la movilidad del crudo y que el yacimiento siga siendo mojado al agua. Entonces muchas veces tú cumples un criterio pero no cumples tres, o cumples tres criterios pero de pronto no cumples uno que no es menos importante. Entonces el reto más grande es un trabajo de paciencia y de arduo trabajo de laboratorio, donde, digamos, participa de un lado la operadora aportando lo necesario, que son las muestras de crudo, muestras de roca, muestras de los cores, y por otro lado de nosotros como compañía operadora y conocedora de estos temas de daño, de tener al servicio no solamente la gama de productos que puedan servir, sino también el laboratorio y el personal calificado para hacer estas pruebas. Entonces, digamos que es un trabajo conjunto y es importante que tanto operadoras como compañías contratistas estemos, digamos, alineados y compenetrados en lograr este objetivo, que al final el objetivo del operador y de nosotros como contratistas es producir crudo. Yo tengo otro comentario adicional, complementando lo que dice Jaime, y es como el punto inicial. Digamos, uno puede decir, no, tenemos que implementar una salmuera de completamiento, pero esto me trae un costo adicional. Como ven, las operaciones inicialmente se hacían con agua fresca, la cual no tenía un costo adicional. Entonces, tratar de vender el proyecto internamente en la compañía. Muchas veces uno tiene la idea, quiero hacer esto, esto me va a mejorar, pero en la empresa dice, no, voy a pagar un costo adicional que no lo tenía antes en el completamiento. Entonces, eso es un reto, ir a convencer a la empresa para hacer una implementación de este tipo, ya que completamos 20 pozos con agua fresca a cierto costo, y de ahí en adelante vamos a completar unos pozos con un costo adicional que tampoco es tan alto. Entonces, internamente es bastante complejo convencer al personal de que lo que vamos a hacer es lo mejor. Afortunadamente tuvimos muy buenos resultados, los acabamos de presentar y esperamos que este paper les sirva a muchos de los que están acá también como base para que ellos sigan trabajando e implementando este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, María Ángela, por la pregunta. No sé si alguien más tiene... Gracias, ingenieros, por su respuesta. Vamos a esperar un par de minutos mientras se formula una nueva pregunta. Mientras tanto, aprovecho para agradecer a ustedes su tiempo. Gracias por compartir su investigación y el trabajo que han realizado. Invitamos a los asistentes a diligenciar nuevamente el formulario de asistencia y también a consultar el documento o el paper que se publicó y que ustedes pueden ver en pantalla el código. Bueno, agradecemos también al ingeniero Carlos Díaz, al ingeniero Carlos Cortés, al ingeniero Jaime Castellanos y a la ingeniera Erika Pacheco por su presentación. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, puede realizarla ahora o escribirla en el chat y la responderé.
Bueno, ingenieros, parece que no tenemos más preguntas en esta tarde. Nuevamente agradecerles su tiempo, agradecer el espacio y la conferencia que nos han compartido el día de hoy. Agradecemos también a todos los asistentes y damos un espacio para un mensaje de cierre por parte de ustedes. Así que adelante, por favor. Bueno, eso fue sorpresa. No, Una despedida. gracias por esta serie de iniciativas, ¿no? Son muy importantes, digamos, poder compartir, digamos, el conocimiento y las experiencias de todos. Digamos que siempre se aprende en esta industria, aquí digamos que siempre es muy valioso el aporte de todos, las ideas de todos, y esta serie de eventos en los cuales, digamos, como que se pueda tener acceso a estudios de diferentes áreas y diferentes profesionales son súper valiosos, y pues los invitamos, bueno, sí, los invitamos, digamos, a participar y a mostrar también sus aportes, ¿no? Y a compartirlos con toda la comunidad, básicamente. Correcto, ingeniero. Básicamente ese es el objetivo de estos espacios. No sé si la ingeniera Erika o el ingeniero Jaime desean hacer algún mensaje final, dar un mensaje final. Igualmente, como dice Carlos, es bien importante que nosotros, tanto como compañías operadoras como compañías contratistas, que al final del día estamos detrás del mismo objetivo, trabajemos, digamos, en estos espacios de investigación, pero también de divulgación de todas estas investigaciones, porque al final del día son investigaciones para beneficio de toda la industria, ¿no? Y, digamos, seguir trabajando en el futuro en este tema de mejorar la productividad, que es bastante apasionante. Bueno, de pronto muchos de los que estamos aquí somos de perforación, ¿cierto? Pero sí debemos cada día nosotros irnos adentrando más en ese tema de productividad, porque hoy les repito, al final del día, el objetivo común de todos nosotros es producir crudo. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, a la SP por el espacio que nos regaló y pues que estemos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jaime, por su mensaje. Con esto vamos a dar por finalizado la conferencia del día de hoy, el SPI Technical Tour del mes de octubre. Los invitamos a estar en las redes sociales y los medios de divulgación para nuestra próxima conferencia. Agradecemos nuevamente a los asistentes, agradecemos a los conferencistas y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.